Vamos a hablar un poco de los conceptos del primer laboratorio de biofísica, que se llama visualización de estructuras de macromoléculas. La idea del objetivo de este laboratorio es aprender a utilizar las herramientas para visualizar y analizar estructuras de macromoléculas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en particular? Por un lado, vamos a utilizar un programa en particular. Hay varios programas que se pueden usar para esto. Vamos a usar el programa DeepView, que está desarrollado por SwissProt, una base de datos, como software de visualización de estructuras, tratando de comprender, por un lado, el uso básico del programa para análisis de estructuras y al entender cómo funciona este programa, vamos a, en prácticos subsiguientes, posteriores, a utilizar el programa y la estructura de las proteínas que vamos a usar en los prácticos para tratar de racionalizar los resultados experimentales que vamos a tener en base a las estructuras. Bueno, ¿qué sabemos de estructura de proteínas? A partir ya de la primer clase, de la clase inaugural de biofísica y también de lo que probablemente recuerden de otras materias, como por ejemplo química biológica o biología, pueden saber que los principales métodos, o los tres únicos métodos que hay hasta el momento para determinar la estructura de macromoléculas con resolución atómica son el principal, la cristalografía de rayos X, después la resonancia magnética nuclear y finalmente el más reciente es la criomicroscopía electrónica. ¿Qué hacemos qué hacemos con una estructura 3D resuelta experimentalmente? Bueno, la podemos utilizar como base para predecir otras estructuras 3D de macromoléculas. Podemos utilizar también otras técnicas como SAXS o DLS para obtener estructuras de baja resolución. Pero bueno, podemos sobre todo interpretar los resultados de las técnicas espectroscópicas de baja resolución, que si bien no nos dan información a nivel estructural, a nivel atómico, nos permiten trabajar en la situación en que las proteínas realmente están funcionando. ¿De acuerdo? En general, la determinación de estructura es una cosa estática y a nosotros nos interesa saber también cómo funcionan las proteínas. Entonces, las dos cosas, uno va y viene de la estructura a la técnica espectroscópica de baja resolución para obtener información del sistema. Con la estructura uno puede correlacionar los parámetros que mide con parámetros geométricos o estructurales. Ahora bien, ¿qué es una estructura de proteínas? ¿Cómo consigo yo una estructura de proteínas? Bueno, todas las estructuras de proteínas que se generan en el ambiente científico se depositan en una base de datos que se conoce como Protein Data Bank, que la pueden acceder acá en www.rcsb.org. Y lo que se van a bajar de esa base de datos es lo que se llama un archivo PDB. El archivo PDB lo que contiene es, además de bastante información extra de la proteína con que se trabaja, lo principal es la posición de los átomos en el espacio. Es decir, yo cuando determiné la estructura de una proteína, lo que determino en última instancia es la posición de cada uno de los átomos en el espacio. Entonces van a ver que en un archivo PDB vamos a tener un montón de líneas. Cada línea va a corresponder a un átomo y voy a saber, por ejemplo, para cada residuo de la proteína, cada uno de esos átomos en qué posición X, y Z se encuentra. Por ejemplo, acá sé dónde está el oxígeno de la glicina 4, el nitrógeno de la alanina 5, el carbono alfa el nitrógeno de la alanina 2, el carbono alfa de la alanina 2, el carbono carbonílico de la alanina 2 y el oxígeno de la alanina 2. Cada uno de esos átomos tiene una posición en el espacio en X, en Y y en Z. El programa va a tomar esas posiciones y me las va a mostrar gráficamente, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una captura de la base de datos, de la pantalla principal de la base de datos del PDB, donde uno puede hacer búsquedas como se puede hacer sobre cualquier base de datos de acuerdo a nombres, parámetros, keywords, lo que sea, autores, lo que ustedes quieran. Ahora bien, ¿qué podemos ver en una estructura de proteína? En general, lo primero que hacemos cuando abrimos una estructura de proteínas, si yo hago una estructura de proteínas y lo único que hago es graficar la posición de los átomos, es un lío bastante grande. No es fácil de interpretar porque la proteína puede tener 1500, 2000, 3000 átomos y voy a ver una masa de pelotas informe que no me dice nada. Entonces, en general, lo que se hace es se vuela esos detalles y lo primero que se hace es seguir la trayectoria de la cadena principal para
ver cómo es el plegamiento de la proteína. Cuando yo sigo la trayectoria de la cadena principal, lo que voy a ver es básicamente los elementos de estructura secundaria regular que componen la proteína, las hélices y las láminas beta. Lo que vamos a tratar de hacer en el trabajo práctico es entender cómo es el patrón de puentes de hidrógeno que mantiene estas estructuras secundarias unidas. Y les dejo como inquietud que piensen a dónde están los átomos de hidrógeno de los puentes de hidrógeno, si los ven o no los ven. Bueno, la otra cosa que podemos hacer es tratar de interpretar qué esperamos del comportamiento de una proteína desde el punto de vista espectroscópico. Por ejemplo, puedo buscar la localización de los cromóforos en la estructura. Yo, dependiendo de cómo esté el cromóforo en la estructura, si está expuesto, si está oculto, va a tener comportamientos diferentes. Y eso yo voy a poder seguir procesos que haga una proteína mientras está haciendo su acción a partir de métodos espectroscópicos de baja resolución y lo voy a poder trasladar a lo que conozco de la estructura. La otra cosa que voy a poder ver es, por ejemplo, la superficie de la proteína. La superficie de la proteína es lo que usa la proteína para interaccionar con el medio, súper importante. La superficie esta también me va a determinar las interacciones con ligandos u otras proteínas. ¿De acuerdo? Puedo, en caso de encontrar un complejo, puedo ver cuáles son los ligandos determinantes de las interacciones. Y en el caso de proteínas que se componen de muchas cadenas polipeptídicas, puedo entender cuáles son los determinantes de la formación de la estructura cuaternaria, la superficie de interacción entre distintas subunidades. Finalmente, un punto que sería interesante que exploren es cuánto mide una proteína. Abrir la proteína en el programa y medir literalmente el tamaño de la proteína. Yo no sé si tienen idea, pero sabemos que la proteína es chiquita. La pregunta es, ¿qué tan chiquita es? Si mide una micra, un nanómetro, un picómetro, 10, 5, 20, 200 de cualquiera de estas unidades. Bueno, y esto es todo por el momento en lo que corresponde al trabajo práctico número 1.